Bienvenidos hermanos, amigos, los que nos siguen. Gracias por estar, gracias por seguirnos y gracias por orar por nosotros, porque este ministerio sale gracias a ustedes, que ustedes oran, ¿verdad? Gracias al Señor, y ustedes están intercediendo para que nosotros podamos traer un mensaje de la Escritura, un estudio de la Escritura, porque para eso nos juntamos, ¿verdad? Para eso hablamos a través de las redes. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Hablar de Jesucristo. Para eso es el primer día de la semana, para estar pensando en el Señor Jesucristo, estudiar las Escrituras. Todos los días hay que estudiarlas, pero el primer día de la semana es donde el pueblo cristiano está más atento a las cosas espirituales, ¿verdad? Y a la palabra de Dios. Vamos a orar para que Dios dirija esta reunión. Padre celestial que estás en los cielos, es un gozo, Señor, una alegría de poder, Señor amado, estar aquí con mis hermanos y en las redes, Señor, trayendo un mensaje, Señor amado, de tu palabra. Señor, tu palabra es la que queremos abrir y queremos hablar. Ruego, Padre amado, porque, Señor, sé que humanamente no puedo llevar tu palabra adelante. Tiene que ser la guía de tu Espíritu, Señor. Padre, porque Él sabe hablar como conviene, pedir como conviene. Señor, ruego por el Espíritu Santo que tome control de esta reunión y, Señor amado, que tu palabra sea clara para el entendimiento nuestro. Señor, ayúdame. Señor, abre mis oídos espirituales a mí, a mis hermanos y a aquellos que están engañados por alguna religión o aquellos que no han nacido de nuevo. Padre, tú les sea hoy, Señor amado, el día de salvación, y tú les conceda hoy de ser salvos, Señor. Te lo rogamos. Rogamos por salvación de alma. Rogamos, Señor amado, para que la iglesia también crezca espiritualmente, Señor Dios, y que podamos ser cristianos maduros, cristianos que te amemos, no solo de palabras, sino en hechos y en verdad. Padre, gracias. Queremos dejar este tiempo en tus manos y rogar para que tú me des sabiduría, inteligencia, porque la necesito, Señor. Tú sabes mi condición humana, de hombre, que soy débil y necesito la guía de tu Espíritu. Que el Espíritu Santo tome el control de mi vida, Señor amado, y que tu palabra sea clara, entendible. Y, Señor Dios, que el Espíritu Santo esté quebrantando mi vida, empezando por mi vida y la vida de mis hermanos. Gracias por este privilegio de poder servirte. La honra, la gloria es para ti, la alabanza es para ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, seguimos en Efesios nuestro estudio, ¿verdad? El título es El andar digno del cristiano, pero el tema que vamos a tratar hoy es: para andar dignamente debemos andar en la enseñanza de los apóstoles. Ese es el tema. Para andar dignamente tenemos que andar en la enseñanza de los apóstoles. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 12. Ahí va a ser nuestra lectura. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 12. Dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo lo alto, llevó cautivo a la cautividad dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, como el tema, ¿verdad? Para andar dignamente debemos andar en la enseñanza de los apóstoles. El versículo 12 está reafirmando el tema que vamos a tratar hoy, ¿verdad? ¿Para qué tenemos que andar en las enseñanzas de los apóstoles? Para la edificación del cuerpo de Cristo.
Y esa es nuestra tarea, ¿verdad? Aquellos que enseñamos la palabra de Dios, esa es nuestra tarea. Nosotros, como aquellos que enseñamos, tenemos que ser fortalecidos y ir madurando y creciendo espiritualmente, pero no solo nosotros, sino toda la congregación juntos crecer, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para hacer la mejor religión? ¿Para que nos aplaudan los hombres? No, para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces hemos visto, ¿verdad? Hemos visto estas semanas anteriores cómo andar dignamente, andar en humildad, andar con mansedumbre, tenemos que soportarnos los unos a los otros, tenemos que también, tenemos un Señor en común, tenemos un Padre en común, y Dios nos dio el don de Cristo. ¿Cuál es el don de Cristo? El Espíritu Santo, ¿verdad? Todos tenemos el mismo Espíritu Santo. También estuvimos hablando de que Cristo fue aquel que llevó cautiva la cautividad de la muerte, del infierno. El Señor es Señor de la muerte, Señor del infierno. Estuvimos mirando, ¿verdad? El Señor Jesucristo es Señor de señores. Él tiene el control tanto del mundo espiritual como del mundo físico. Todo el universo lo tiene el control nuestro Salvador. ¿Qué Dios tenemos? ¿Qué Salvador tenemos? A veces no somos conscientes del Dios que tenemos porque no conocemos al Dios que tenemos. Bueno, ese Dios que tenemos nos dio dones a los hombres. Bueno, Él se fue, vino, les mandó el Espíritu Santo, y al venir el Espíritu Santo, al nacer de nuevo nosotros, el Espíritu Santo nos da dones. ¿Para qué? Para el servicio de Dios. Para el servicio de Dios. Bien. Y bueno, nos dio dones, pero también nos dijo en el versículo 11, que nos toca hoy, nos dice así, y Él mismo, o sea, Cristo mismo constituyó a unos. Bueno, Él mismo eligió hombres para que llevaran el mensaje del Evangelio, para que llevaran el mensaje de Dios a las naciones. Él podría haber elegido ángeles, pudo haber elegido, yo qué sé, otros seres, crear otros seres, ¿verdad? Espirituales, pero nos eligió a nosotros, a la iglesia, ¿verdad? Bueno, ¿a quiénes fueron los primeros que eligió? A los apóstoles. A los apóstoles el Señor Jesucristo los eligió, pero no solo lo eligió, sino también que los capacitó. Le enseñó cuál era el reino, le enseñó todas las cosas, ¿verdad? Y todavía cuando le manda el Espíritu Santo le iba a guiar y le iba a dar dones para el mejor servicio de Dios. Bueno, esos hombres tienen que llevar el mensaje. Esos hombres no están hoy. Los 12 apóstoles ya no están. ¿Quién quedó? La iglesia. La iglesia, tú y yo, los cristianos, nacidos de nuevo, somos los responsables, elegidos por Dios, de llevar el Evangelio, ¿verdad? Versículo 7, dice Pablo, en el capítulo 4, versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros, o sea, Pablo está hablando de él mismo, cada uno de nosotros, de los apóstoles, ¿verdad? Cada uno de ellos, y así como de ellos, también nosotros, hoy en día la iglesia. La iglesia de Cristo, ¿verdad? Está puesta en la tierra para ser la representante de Dios en la tierra. El Señor Jesucristo se fue y dejó su iglesia. Dice que dejó la iglesia y que el infierno, las puertas del infierno, ni Satanás, ni toda la potestad pueden tocar la iglesia. ¿Por qué? Porque es propiedad de Dios. El mundo hace y deshace, pero en la iglesia es propiedad de Dios. Jesús dijo, nadie la va a arrebatar de mi mano. Yo doy mi vida por mis ovejas. Él murió por nosotros, ¿verdad? ¿Para qué? Para darnos seguridad, para darnos, diciendo, bueno, hijos míos, ustedes tienen que ahora representarme a mí en la tierra. Para eso estamos nosotros. Bueno, también tenemos fundamentos. No solamente Cristo se fue, ¿verdad? Dejó los apóstoles para hacer los fundamentos de la iglesia. Cuando uno hace una casa, no dice, voy a hacer una casa y la voy a hacer de tal material, la voy a hacer como yo quiera. No, hay una guía para hacer los materiales, hacer los pozos, los fundamentos, ¿verdad? Bueno, los apóstoles son los fundamentos de la iglesia. Cristo es la principal piedra, porque la iglesia de Cristo dejó a los apóstoles para que fueran aquellos que arrancaran, empezaran la iglesia de Jesucristo. Entonces, somos los responsables de llevar el reino de los cielos aquí en la tierra, de hablar del reino de los cielos, ¿verdad? Cuando Jesucristo vino a la tierra, dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el reino de los cielos? Es Él.
Él es el reino de los cielos. Ahora, no, Cristo no está reinando, pero tiene que estar reinando en su iglesia, ¿verdad? La iglesia es el reino que representa el reino celestial aquí en la tierra. Bueno, el Señor Jesucristo dice en el versículo 11, Él mismo constituyó a unos, ¿qué? Apóstoles. Él mismo, Jesucristo mismo, eligió los apóstoles. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados. Bueno, es una orden, es un mandamiento. No está hablando, ¿a quién está hablando? A la iglesia. Siempre acuérdense que el Antiguo Testamento está escrito para el pueblo de Israel, para la enseñanza de la iglesia, para que la iglesia no caiga en los pecados que cayó el pueblo de Israel. Y el Nuevo Testamento está escrito para las iglesias, para las iglesias. Entonces, Efesios capítulo 2, versículo 20, Dios nos está dando una orden, dice, edificados sobre los fundamentos de ¿quiénes? De los apóstoles y profetas. Una iglesia que agrada al Señor, un grupo de cristianos que son el cuerpo de Cristo, que agrada al Señor, está fundada sobre los fundamentos de los apóstoles, ¿verdad? Miran los apóstoles y copian lo que hacen los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles miraban al maestro. El maestro les enseñó a ellos cómo tenían que ser. Los apóstoles le enseñaron a las iglesias primitivas, ¿verdad?, cómo tenían que vivir como cristianos. Y ahora, ¿para qué? Para que nosotros hoy en día podamos también ser representantes de Cristo y ser la iglesia de Cristo. ¿Para qué? Para que también nosotros enseñemos a otros, ¿verdad? ¿Qué tenemos que enseñarle? Bueno, lo que le enseñó el Señor Jesucristo a los apóstoles. Bueno, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es la principal piedra? Jesucristo. Es el dueño de la iglesia, ¿verdad? Nosotros simplemente seguimos lo que hicieron otros hermanos. Simplemente eso. No estamos diciendo, bueno, yo pienso que mejor vamos a incluir esto, yo pienso que mejor lo que hace aquel hombre. No, los fundamentos de los apóstoles. ¿Ah? Ese es nuestro trabajo como iglesia, como hermanos, enseñar los fundamentos de los apóstoles los unos a los otros, y el mundo que nos vea vivir tienen que ver cómo vivían los apóstoles, ¿verdad? Sirviendo al Señor, amándose unos al otro, sirviéndose unos al otro, soportándose unos al otro, andando en humildad, en mansedumbre, templanza. Bueno, los frutos del Espíritu se tienen que ver entre nosotros, los mismos frutos que tenían los apóstoles, ¿verdad? Cristo eligió 12 hombres para que fueran sucesores de él. Él se fue, pero dejó 12 hombres, ¿verdad? Y bueno, sí, bueno, pero estaba Pedro. Él le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas, ¿verdad? Bueno, Pedro se paró y dice, bueno, hermano, van a tener que seguirme a mí. No, Pedro se unió a esos 11 hombres, ¿verdad? Y llevaron juntos la obra adelante. No fue Pedro el principal que dice, bueno, yo soy el jefe porque el Señor dijo que yo tenía que apacentar la oveja. No, todos juntos. Ellos se necesitaban los unos a los otros, ¿verdad? Bueno, entre estos dos estaba Matías, acuérdense que era el reemplazo de Judas, ¿verdad? Y después más tarde fue llamado Pablo, fue el apóstol último, él dice el abortivo, que fue llamado último por el Señor, ¿verdad? Pero bueno, los apóstoles tenían que ser personas, hombres que habían conocido a Juan el Bautista y haber visto al Señor ascender a los cielos, ¿verdad? Bueno, hoy en día por eso el apóstol no existe, porque nadie está vivo desde aquel entonces, ¿verdad? Todos han muerto. Entonces el apóstol hoy en día ya no existe, el apóstol bíblico ya no existe. Entonces el Señor Jesucristo eligió estos 13 hombres, los capacitó, le enseñó, le tuvo que decir todo lo que tenía que hacer. ¿Para qué? Para dejarnos nosotros las escrituras y nosotros leer la escritura, como estuvimos mirando el domingo pasado, día y noche, meditando en la escritura, para poder vivir una vida que le agrada a Dios. Entonces estos hombres tenían 3 responsabilidades básicas, lo básico del apóstol, de estos apóstoles, de estos 13 hombres. ¿Cuáles eran? Bueno, poner los cimientos, como estuvimos mirando, que dice Efesios 2:20, poner los cimientos fundamentales de la iglesia. Los cimientos fundamentales de la iglesia los tenían que poner ellos. En Efesios 2:20 lo dice, edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas. ¿Ah? Ellos, teníamos que mirarlo a ellos. La iglesia primitiva
lo miraba a ellos. Ellos eran los representantes de Cristo en la tierra. Bueno, hoy en día está la iglesia, somos nosotros, como estuvimos mirando. El segundo, lo que el Señor les enseñó a ellos lo que tenían que hacer era escribir. ¿Tá? Escribir lo que el Señor le enseñaba. Efesios capítulo 3, versículo 5. Ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Cosas que la gente del Antiguo Testamento no se le reveló, Dios se la quiso revelar porque fue la voluntad de Dios, fue Él que quiso hacerlo así, ¿verdad? Se la reveló a sus apóstoles. ¿Para qué? Para ellos enseñar a la iglesia primitiva y escribir las escrituras, hacer la Biblia, hacer la palabra de Dios. Y bueno, el tercer punto, ¿cuáles eran las responsabilidades básicas de los apóstoles? El tercero era confirmar la palabra recibida, bueno, realizando milagros. Los mismos milagros que hacía el Señor, ¿verdad? Lo hacían ellos, ¿no? Y hasta más. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, yo me voy a mi Padre y las obras que ustedes van a hacer más obras que las que yo he realizado. Entonces, 2 Corintios capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo, perdón, está en el primero, segunda de Corintios capítulo 12, versículo 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia por señales y prodigios y milagros. No era cualquiera que podía ser un apóstol, ¿verdad? Para llegar a ser un apóstol tenía que hacer señales de apóstol. ¿Cuáles eran las señales de apóstol? Bueno, resucitar muertos, sanar enfermos, bueno, hacer milagros como el Señor Jesucristo hizo, ¿verdad? Bueno, ellos lo hicieron, ¿tá? No solamente con el mensaje que traían, no solamente habían estado con el bautismo de Juan el Bautista y habían visto al Señor resucitado ir al cielo, sino que también tenían que hacer milagros, ¿tá? Milagros que hizo su Señor. Pero también la Biblia nos habla de otros apóstoles, ¿tá? Nos habla de otros apóstoles como está en Bernabé, como está Sila, Timoteo, pero estos apóstoles son apóstoles nombrados por estos apóstoles, pero eran apóstoles de la iglesia, ¿tá? Eran discípulos de los apóstoles. ¿Me explico? Eran discípulos del apóstol. El apóstol, como Pablo a Timoteo, mi hijo amado, dice, ¿verdad? Él lo crió, él enseñó todo lo que él sabía. ¿Para qué? Para dejarlo en la iglesia, encargado de pastor en la iglesia, para que pastoreara y enseñara, para enseñar a otros a ser más pastores, más ancianos. Y así trabajó la iglesia primitiva, haciendo pastores, haciendo ancianos, enseñando las escrituras. Así trabajó la iglesia primitiva. Y así es la iglesia de Cristo. Una iglesia de Cristo tiene que haber un pastor. Claro que tiene que haber un pastor. Pero el trabajo del pastor es hacer otro pastor. Más pastores, más ancianos. ¿Por qué? Porque es la única manera de que el cuerpo crezca. ¿Cómo va a crecer? Con la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios. Entonces estos hombres tenían también sus discípulos, ellos les enseñaban y los dejaban a cargo de las iglesias, ¿verdad? 2 Corintios, ya que estamos en 2 Corintios capítulo 8, versículo 23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Bueno, Pablo está hablando de Tito, ¿verdad? De los compañeros, de los colaboradores de él, de la gente que él enseñó, la gente que lo apoyaba, que lo ayudaba a Pablo. Bueno, eran hermanos unidos que estaban aprendiendo de su maestro, que era Pablo, ¿verdad? El apóstol del Señor Jesucristo. Y ellos eran encargados de ser enseñados y ir a sus respectivas iglesias y enseñar. ¿Usted sabe lo que me dijo Pablo? Me dijo Pablo que tenemos que hacer esto, el Señor le dijo que tenemos que hacer esto, tenemos esto, y así, ¿verdad? Bueno, hoy en día lo mismo. Nosotros tenemos que estudiar las Escrituras no para que nos aplaudan, no para competir con otros, sino para enseñar a otros, para que otros conozcan mejor al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y obviamente que no somos eternos, vamos a morir. Y cuando morimos, alguien tiene que quedar. Por eso siempre mi deseo y mi oración al Señor es que, bueno, enseñarle la palabra a mis hijos.
¿Por qué? Porque sean ellos mis sucesores, ¿verdad? Bueno, todo hombre es pastor de su casa. No es, bueno, yo no soy pastor, entonces se lo llevo a la iglesia, que la maestra le dé escuela dominical, que el pastor le enseñe la escritura, pero no, un hombre de Dios, un hombre cristiano, en su casa ese es el pastor, ese es el pastor. Y vamos a ver lo que dice la escritura, ¿verdad? Y bueno, volvemos a Efesios, capítulo 4, versículo 11, estamos, ¿verdad? Y él mismo, o sea, el Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. Bueno, como vimos, ya los apóstoles ya terminaron, ¿verdad? Ya no hay más apóstoles bíblicos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ya está hecha. Ellos ya escribieron todo para nosotros, para que en este tiempo ya no haya apóstoles. Así que hoy en día aquel que se levanta, que dice que es apóstol, es un mentiroso, no es bíblico. ¿Ah? Porque los apóstoles del Señor lo usó para que escribieran las escrituras, para la iglesia tener la Biblia. ¿Ah? Entonces, ahora vamos con los profetas. Él eligió los profetas. Estos creyentes eran elegidos por Dios para enseñar las profecías a la iglesia primitiva. Estos hombres eran elegidos por Dios para, bueno, acuérdense que, bueno, pero si no estaban las profecías, sí, estaban. Estaban las profecías de Zacarías, estaban las profecías de Ezequiel, de Daniel, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Alguien tenía que profetizar, tenía que darle el significado que querían decir las profecías de Dios. Bueno, Dios usó a estos hombres, ¿verdad? Y también lo usó para que las escribieran a estas profecías. Por eso Dios ya hoy en día no tiene profetas y no tiene apóstoles. ¿Por qué? Porque ya tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Antes ellos no tenían la palabra de Dios. La iglesia primitiva no tenía la palabra, tenía la ley, el Antiguo Testamento. Pero ahora nosotros tenemos, gracias al trabajo de nuestros hermanos, esta Biblia costó sangre, costó vida, costó hambre, costó muchos sacrificios para que nosotros hoy en día tenemos esta Biblia, ¿verdad? Que tendríamos que amarla y quererla y, no sé, adorar este libro, el libro de Dios, leerlo, estudiarlo y apreciarlo, porque hermanos murieron para que yo tuviera esta Biblia, para que yo la leyera, para que yo conociera a Dios. Ellos dieron todo para que nosotros pudiéramos tener este libro bendito que nos acerca a Dios y que nos ayuda a conocer a Dios. Bien, y como estamos viendo, nosotros como iglesia tenemos que ser guiados por este libro, ¿verdad? Por los fundamentos de los apóstoles. Entonces, ¿cuál es la manera de agradar a Dios? Por la fe. ¿Fe en qué? En su palabra. Fe en la palabra de Dios. Es la manera de agradar a Dios. Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, versículo 21 al 28. Y la mano del Señor estaba con ellos, o sea, estaba con los apóstoles, ¿verdad? Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Bien, esta gente había ido a predicar la palabra de Dios, hermanos estaban predicando la palabra de Dios, y el Señor estaba bendiciendo, estaba la iglesia creciendo. Y llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, o sea, la principal iglesia, Jerusalén, donde estaban los apóstoles, ¿verdad? Y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, quedó contentísimo, se gozó, y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Bueno, ¿qué hizo al ver Bernabé que la iglesia crecía? Al ver que Bernabé que la iglesia estaba fortaleciéndose, Dios estaba añadiendo alma. Bueno, Bernabé puede haberse parado y decir, bueno, ahora yo me voy a hacer cargo de la iglesia. No, Bernabé, ¿qué hizo? Fue a Tarso para buscar a Saulo y hallándole lo trajo a Antioquía. ¿Para qué lo trajo a Pablo a Antioquía? Para llevarlo a la congregación, llevarlo ahí, ¿verdad? Y se congregaron allí todo un año en la iglesia y enseñaron. ¿Para qué fue Pablo allí? ¿Para qué fue Saulo allí? Para enseñar la palabra de Dios junto con Bernabé. ¿Ven? ¿Ven que puede haber llegado Bernabé y dice, bueno, estoy yo acá, me fue enviado a Jerusalén, yo me envió, bueno, acá me quedo a cargo yo. No, dice, voy a buscar ayuda, voy a buscar que enseñe otro la palabra de Dios y yo lo voy a ayudar y entre dos vamos a ayudar para que la iglesia crezca y madure. Y enseñaron muchas gentes y a los discípulos se les llamó
cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Dónde fue que lo llamaron primera vez cristianos a los discípulos? En Antioquía. En Antioquía. Bueno, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Bueno, Dios mandó profetas. ¿Para qué mandó profeta Dios? Bueno, y levantándose uno de ellos, llamado Gabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Bueno, Dios mandó a estos dos profetas, ¿verdad?, para alertar a la iglesia y alertar al pueblo que venía hambre, que se prepararan, ¿verdad? Bueno, Dios usó a los profetas para que preparara a la iglesia. Hechos, capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas, que habían profetas y maestros. Y acá dice los nombres: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Bueno, estos eran los maestros y eran los profetas, juntos. Juntos estaban ¿para qué? Para crecer la iglesia, hacer crecer la iglesia, enseñar quién es Jesucristo. Bueno, ese es el fundamento de nosotros. Juntos, ¿para qué? Para conocer más a Cristo y para enseñar a otros quién es Jesucristo, ¿verdad? Eso es los fundamentos de los apóstoles. Bueno, habían profetas. Hoy en día sabemos que ya los profetas también ya no están. ¿Por qué? Porque tenemos las profecías. Ya Apocalipsis está escrito, ¿verdad? Que son las últimas profecías. Son las profecías que Dios quiso que nosotros, la iglesia, supiera. El futuro, ¿verdad? Algunas cosas ya se están cumpliendo, otras ya se cumplieron y otras se van a cumplir, ¿verdad? Pero Dios nos permitió esa profecía para que la iglesia supiera lo que iba a pasar. El libro de Apocalipsis, Dios tuvo que hablarle, porque el libro de Apocalipsis está escrito para las iglesias, ¿tá? Para las iglesias. Cuando empieza, dice el libro de Apocalipsis, escrito para las 7 iglesias de Asia Menor. Entonces, está escrito para las iglesias porque la iglesia estaba siendo perseguida, estaba siendo matada. Entonces Dios, al ver que los cristianos estaban bajando los brazos y se estaban desanimando, manda unas profecías. ¿Para qué? Para alentarlos y siguieran adelante, que no bajaran los brazos y que siguieran y continuaran para estar firmes y fieles al Señor. Bueno, pero fueron las profecías que Él quiso dar a conocer, ¿verdad? Dar a conocer. Y se terminaron las profecías. No hay más profecías. Está todo escrito en las palabras de Dios. No hay más profecías, no hay más profetas, y no hay más apóstoles. ¿Tá? Se terminó los apóstoles de Dios y los profetas de Dios. Obviamente que hay gente que dice ser apóstol y ser profeta, pero bueno, no es bíblico. Acuérdense que hay dos señores. ¿Tá? El Señor nuestro es el Señor de la Biblia. Y si no está acá en la Biblia, está fuera de la Biblia, no es de Dios. Y si no es de Dios, está el otro Señor que es el diablo. Hay dos señores, Dios y el diablo, ¿verdad? Entonces, los apóstoles y profetas ya caducaron, ¿tá? No tienen fundamento para la iglesia porque ya hicieron su trabajo. Dejaron escritas todas las profecías en la Biblia y tenemos todo en la Biblia, ¿tá? Bueno, ¿quién quedaron? Bueno, vamos a seguir. En Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas. A otros evangelistas. Bueno, vamos a ver evangelistas. Bueno, estos cristianos son aquellos que enseñan el Evangelio, ¿verdad? Pero para enseñar el Evangelio tienen que conocer la Escritura, porque el Evangelio es toda la Escritura, ¿verdad? No hemos hablado con cristianos y dicen, sí, yo conozco el Evangelio. Ah, sí, qué bueno que conocés el Evangelio, sí. Conozco que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y ya está, con eso ya basta. No, hermano, todo el Evangelio es toda la Escritura. Toda la Escritura habla del Señor Jesucristo. El Evangelio es el Señor Jesucristo, ¿verdad? El significado del Evangelio, claro, Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Pero un evangelista tiene que conocer la palabra de Dios. La tiene que todos los días estudiar, también como cualquier cristiano, estudiar. Dios usa al evangelista ¿para qué? Para que enseñe a la iglesia a evangelizar. ¿Tá? Para que enseñe a la iglesia a evangelizar. Él no puede, ¿verdad? Cuando un soldado va a combatir a la guerra,
No le dan el casco, el fusil, la bota, el chaleco y andaba a combatir. No, porque va a llegar, va a hacer 2 pasos y lo van a bajar. Antes de ir a la guerra, el soldado lo tiene que capacitar, tiene que estudiar, tiene que saber si está capacitado para ir a esa guerra, si física y mentalmente está capacitado, ¿verdad? Bueno, lo mismo el cristiano, antes de salir a evangelizar, tiene que ser capacitado por Dios, por las Escrituras, ¿verdad? Muchas veces nos han enseñado que ir a evangelizar es dar un papelito, que no estoy en desacuerdo con el papelito, ¿no? Pero Cristo no anduvo repartiendo papelitos. Juan el Bautista no anduvo dando folletos. Los apóstoles no anduvieron dando folletos tampoco. Los apóstoles hablaban. ¿Por qué hablaban? Porque conocían al Dios de la Biblia, ¿verdad? Y es mejor decir, no, pero la fe viene por el oír. Sí, el oír la palabra de Dios. Pero ¿qué toma más atención la persona? ¿Un papel o una persona que personalmente le habla del Señor Jesucristo? Me parece que toma más atención, ¿verdad? Cuando una persona habla y la otra te escucha, ¿no? ¿Qué es lo que sale de la boca del cristiano? La palabra de Dios. Y ahí estamos evangelizando a la persona. Pero antes de que en nuestra boca salga palabra de Dios, tiene que haber alguien que nos enseñe la palabra de Dios. Para nosotros poder salir a la calle y poder salir a no ser promotores de templos, a no invitar a fiestas, sino a hablar del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no anduvo en la calle diciendo, bueno, hoy, mire que voy a estar en el templo, va a haber una reunión especial, hoy estoy en el templo. No, el Señor Jesucristo, arrepentíos y crean en el Evangelio. El Señor Jesucristo iba y se le enseñaba quién eran, qué era el cielo, cómo era el Padre, cómo le agradaba al Padre la vida de los seres humanos, qué tenían que hacer para ser salvos. Bueno, eso lo mismo tenemos que hacer nosotros como cristianos, ¿verdad? Lamentablemente las iglesias han dejado de entrar en la psicología mundana, ¿verdad? Estrategias de hombres, porque esto dio resultado una vez que yo llevé un papelito y bueno, la persona leyó y bueno, pero la Biblia no me enseña a dar papelitos. A mí la Biblia me enseña que yo tengo que estudiar las escrituras y la tengo que saber y hablar las escrituras a los demás, como lo hicieron los apóstoles, como lo hizo el Señor Jesucristo y como lo hizo Juan el Bautista. Entonces, tenemos que estar preparados para salir a la calle. Tenemos que estar preparados para hablar con la gente. Porque Satanás es muy astuto, es muy inteligente, ¿verdad? Y muchas veces va a querer hacernos preguntas, las personas no hacen preguntas, y mira, vengo con esta invitación y si querés saber algo de la palabra de Dios, andá por ahí, y a tal hora te esperamos. Eso no es evangelio, ¿verdad? El evangelio es arrepiéntase y crean en el evangelio, arrepentíos, ¿verdad? Porque esa persona yo no sé si va a morir ahora, si va a morir, no sé. A mí soy el encargado de hablar de Jesucristo, son los hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen que conocer las escrituras para enseñarle a otros las escrituras. Lo mismo que hicieron los apóstoles y los profetas. Hechos capítulo 21, versículo 8. Hechos capítulo 21, versículo 8. Al otro día saliendo Pablo y lo que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando a casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. ¿Quién era Felipe? Un evangelista. Ellos tenían evangelistas, ¿no? ¿Vieron? Ellos tenían personas capacitadas para enseñar el evangelio y capacitar a otros para que salieran a predicar el evangelio. Segunda Timoteo, capítulo 4. Bueno, pienso que todo cristiano tiene que saber el evangelio y hablar del evangelio, ¿verdad? Porque si decimos que somos evangelistas, que creemos en el evangelio, ¿de qué vamos a hablar? Del evangelio, de la palabra de Dios. Pero tenemos que capacitarnos para saber el evangelio. Tenemos que capacitarnos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Pero tú, le está hablando Pablo a Timoteo. Timoteo, este joven que estaba bajando los brazos, lo estaba persiguiendo el gobierno. Tenía persecución de los judíos. Era persecución y presión y presión y presión. Y entonces Timoteo está llegando a un punto que está bajando los brazos. No puedo seguir. Entonces Pablo le tiene que escribir una segunda carta para que, bueno, Timoteo, dale, tenés que continuar. Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, le dice Pablo. ¿A sobra de qué? De evangelista. Cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Bueno, hay hermanos, ¿verdad?, que tienen
el don de evangelistas y también pastores, ¿verdad? Y pueden enseñar las escrituras, ser maestros de la escritura y también enseñar a evangelizar. Timoteo lo tenía, porque Pablo le dice, vos tenés que hacerlo. Bueno, cada uno de nosotros somos responsables en nuestros hogares, en nuestras casas, de enseñar qué. No, de enseñar cómo va la bolsa de valores, cómo va el dólar, no, de enseñar el Evangelio. ¿A quiénes? A nuestros hijos. Así como el Dios del Antiguo Testamento, Jehová, le dijo al pueblo de Israel, y se lo repetirá día y noche a tus hijos, cuando se levanten y cuando se acuesten. Le repetirá mis palabras, le repetirá mi palabra. Nosotros como cristianos, como pastores en nuestros hogares, los hombres, tenemos que repetir la palabra de Dios, repetir la palabra de Dios. Es el mismo ministerio. Si estamos salimos a la calle, ¿de qué vamos a hablar? ¿De fútbol? ¿De qué vamos a hablar? ¿Del último juego? ¿De lo que salió en internet, lo último? No, vamos a hablar del Evangelio. Porque somos representantes del Evangelio, ¿verdad? Entonces tenemos que hablar del Evangelio. Volvemos a Efesios capítulo 4, versículo 11. Lo hemos salido del versículo 11. Quería salir, pero estoy luchando ahí para salir. Él mismo constituyó a unos apóstoles y profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Quién designó a los pastores? Dios, ¿verdad? Hoy en día hay muchos que se levantan y dicen, yo soy pastor porque yo creo que soy mejor y tengo que ser el pastor. Y después ya, no sé qué me gusta, me gusta aquel para que sea pastor porque es tan bueno y ha hecho tantas obras. Tiene que ser pastor. Y ahí ya lo nombran pastor, ¿verdad? Y el pastor, no, tiene que ser pastor porque viste que siempre estuvo al lado acá. Pero hay requisitos para ser pastor. No es cualquiera que puede ser pastor. No es cualquiera que puede ser un maestro, ¿verdad? De la palabra de Dios. Bueno, dentro de la iglesia tiene que haber pastores, claro que tiene que haber, pero calificados por Dios, no calificados por hombres, ¿verdad? Tiene que haber maestros, ¿sí? Pero calificados por Dios. Pastores, obispos, ancianos, es lo mismo, la escritura dice es lo mismo, ¿verdad? Significa lo mismo. Entonces, ¿para qué están estos pastores? ¿Para qué están estos maestros? ¿Para qué están estos evangelistas? Para el beneficio del cuerpo de Cristo. No está para sacar provecho del cuerpo de Cristo los pastores, sino el pastor está para enseñar las escrituras para que el cuerpo crezca y él también pueda crecer. ¿Ah? No está para sacarle provecho. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Bueno, acá viene una enseñanza, dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, los ancianos que gobiernan bien, o sea que gobiernan bien, enseñan bien la palabra de Dios, gobiernan bien, no con su poder, sino con la palabra de Dios, ¿verdad? Sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar la palabra de Dios. Bueno, Dios lo manda, ¿verdad? Dios dice que bueno, tengamos doble honor. Pero bien, ¿pero quiénes? Los ancianos que prediquen bien, ¿verdad? Que enseñen bien, que lleven el redil bien de acuerdo a la palabra de Dios, que gobiernen bien de acuerdo a la palabra de Dios. Obviamente que los pastores tienen que enseñar, tenemos que enseñar, yo no soy pastor, pero digo, aquellos que enseñamos la palabra tenemos que enseñar para el beneficio de la iglesia, ¿para qué? Para que la iglesia esté fuerte. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que está Satanás, anda es el león, dice la escritura, que anda alrededor buscando a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar Satanás? Al más débil, ¿verdad? Entonces el pastor está atento a eso para que la iglesia madure y crezca, para cuando vengan las tentaciones, esas ovejas débiles estén fuertes, ¿verdad? Y no caigan en pecado. Porque si cae una oveja en pecado, ¿qué pasa? Todo el rebaño cae en pecado, hasta el pastor cae en pecado. ¿Me entienden? Entonces, somos un cuerpo. El cuerpo necesita uno que vele y que esté más atento. Todos tenemos que velar y estar atentos de nuestra salvación. Pero necesitamos a otro que esté cuidando el redil, cuidando las ovejas y mirando. Oh hermano, mira que te equivocaste. Eso es pecado. Acá la escritura dice que tenés que hacer esto, tenés que pasar tu pecado, apartarte. ¿Tá? Hermano, ¿por qué no orás? Y así está el pastor, ¿verdad? Pendiente de las ovejas, pendiente de las almas.
¿Por qué? Porque ama a su Señor. El Señor lo dejó a él a cargo. Bueno, y si yo me voy, y vos vas a quedar a cargo de mi redil, son mías las ovejas. Vos vas a quedar de mayordomo. Pero yo un día voy a venir y te voy a pedir cuenta de mis ovejas. ¿Qué has hecho con mis ovejas? Acuérdense que la iglesia es la novia de Cristo. ¿Ah? ¿Y quién es el responsable de llevar la novia a limpia, pura? Bueno, son aquellos que enseñan las Escrituras. Son aquellos que enseñan las Escrituras. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Bueno, ¿qué es lo que hace un pastor? ¿Qué es lo que hace aquel que enseña la Escritura? Bueno, nos preside en el Señor, o sea, nos dirige, nos lleva el camino del Señor, ¿verdad? Y os amonestan, nos llaman la atención. ¿Por qué nos llaman la atención? Porque nos aman, ¿verdad? Una persona, un pastor que no llama la atención a las personas, simplemente da el mensaje y sabe bien que aquel está en pecado, dice, bueno, yo no tengo nada que ver, es la vida de él, yo no tengo nada que ver. Eso no es amar la oveja, ¿verdad? Es como deber, como pastor, como hermanos los unos a los otros, aquellos que enseñamos las Escrituras, y cualquier hermano, ve a un hermano en falta, ¿qué dice la Biblia? Ve, dile, llámalo, aparte, dile solo lo que está haciendo, que está pecando, ¿verdad? Ve y dile, llámalo y aparte, ¿verdad? De todo, y muéstrale su pecado. Dice que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Bueno, mucha estima. ¿A quiénes? Aquellos que hacen el trabajo de los apóstoles, ¿verdad? El pastor, el maestro que enseña las Escrituras, tiene que hacer el trabajo de los apóstoles, alimentar la iglesia, alimentar las ovejas, trabajar para las ovejas. Entonces, mi pastor lo tengo que ver y tengo que ver al Señor Jesucristo. ¿El Señor Jesucristo vino o qué? No, el Señor Jesucristo vino a morir y así a dar su vida por rescate por muchos. Sí, vino a eso, pero también vino a darnos ejemplo a cómo vivir. ¿Ah? Y aquel que me va a enseñar la Escritura, mi pastor, tiene que representar a mi Señor. En amor, en su carácter, en templanza, ¿verdad? ¿Para qué? Para que yo poderlo seguir. ¿Verdad? No estamos siguiendo al Señor Jesucristo. Entonces, Él vino a dejarnos ejemplo, ¿verdad? Trabajó hasta cansarse el Señor. Varias veces el Señor se cansó, varias veces el Señor lloró, varias veces el Señor pasó hambre, varias veces el Señor pasó, bueno, lo mismo que pasamos nosotros los hombres, Él pasó más, Él sufrió, ¿verdad? Bueno, lo mismo va a pasar un pastor, aquel que es fiel a su Señor, aquel que es fiel a su Señor. El Señor mismo lo eligió para eso. Los cristianos estamos elegidos para sufrir, ¿verdad? Bueno, pero el que va adelante es el que va a sufrir más, ¿verdad? Y el que me está dando ejemplo a mí, si mi pastor o aquel que me enseña la Escritura está sufriendo, yo no estoy pasando nada, tengo que sufrir con él. Entonces, no podemos, ¿verdad?, desviarnos de la Escritura. En la Escritura tenemos todo está en la Escritura, todo. Hebreos capítulo 13. Muchos se agarran de este versículo. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, o sea, nos enseñaron la palabra de Dios. Son aquellos que se preocuparon para que la iglesia creciera, que hicieron estudios bíblicos, que nos visitaron, que, bueno, estamos enfermos, están ahí, que están orando continuamente por el rebaño, que están estudiando las Escrituras para enseñarme a mí, para yo poder llegar a ser un anciano. Bueno, acuérdense de esos pastores, dice la Biblia, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido su resultado, ¿de qué? De su conducta. ¿Y qué tenemos que imitar? Su fe, ¿verdad? ¿Fe en qué? En la palabra de Dios. ¿Cómo vive? ¿Qué es lo que hace? Hace lo mismo que el Señor. Bueno, ese es mi pastor. Pero que siga el pastor de pastores. Versículo 17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, este pastor,
¿Cómo tiene que ser? El pastor que yo tengo que obedecer, el pastor que yo tengo que seguir. ¿Cómo tiene que ser? Lo dice Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3. Y es lindo ver, ¿verdad?, la escritura. ¿Por qué? Porque si tú quieres congregarte en un lugar, tienes que ver a aquel que enseña, tienes que ver si hay pastor, si hay ancianos, si hay diáconos, si hay disciplina bíblica, entonces es una iglesia bíblica. Si no hay estas cosas, no es una iglesia bíblica. Dije Timoteo capítulo 3, 1 Timoteo, versículo 1 al 7. Palabra fiel, arriba dice requisito de los obispos, o sea, de los pastores. Palabra fiel, si alguno anhela obispado o sea pastorado, buena obra desea, pero es necesario que el pastor, obispo, anciano, sea irreprensible, o sea que no tenga nadie que decir nada de él. Marido de una sola mujer, o sea, tiene que tener una sola esposa, no tener amante, tener una vida ordenada de matrimonio, ¿verdad? Ser sobrio, prudente, decoroso, operador, apto para enseñar, apto para enseñar. ¿Ven? Apto para enseñar. El pastor tiene que estar apto para enseñar, lo dice Dios. Si no está apto para enseñar, no puede ser pastor. Si, bueno, no es decoroso, si no es operador, si no es prudente, si no es sobrio, bueno, si tiene amantes, si es una persona que el mundo lo mira y habla y lo critica, bueno, no puede ser pastor. No dado el vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancia deshonesta, sino amables, apacibles, no avaros, no que gobierne bien su casa. Acá está otro requisito. Bueno, ¿de qué vale que yo tenga una iglesia gigante, grande, y yo en mi casa no pueda ser el pastor de mi casa? ¿Verdad? La Biblia me manda que yo primeramente, y acá lo dice, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Bueno, una persona que es pastor, que tiene el título de pastor, pero sus hijos no están sujetos a ese hombre, a la palabra de Dios, bajo su techo, ¿verdad? Primeramente el hombre tiene que enseñar las escrituras y poner orden en su casa y que sus hijos obedezcan las escrituras. Obviamente un hijo que ya cumple la mayoría de edad y se va del hogar, obviamente que el hombre, lo que haga el hijo fuera del hogar, no, el pastor no sabe, ¿verdad? O no tiene la responsabilidad. Pero cuando está en su techo, en su casa, tiene la responsabilidad. El hombre es el responsable de su hogar. El hombre es responsable de su hogar. Y aquel que es creyente, aquel que quiere ser pastor, primero tiene que pastorear su casa. Sus hijos están en sujeción a la palabra de Dios. Su esposa está en sujeción a la palabra de Dios. Y ahí poder, sí, bueno, anhelo poder servir al Señor. No podemos, ¿verdad? Dios dice, no puede ser una persona, un pastor, que no pueda gobernar su casa, que no pueda gobernar sus hijos, que hagan lo que quieran sus hijos. No puede ser pastor. No un neófito, o sea, no un recién convertido. Una persona recién convertida no puede ser pastor. No un neófito, dice Dios. No, pero ya él tiene tanto estudio, es tan bueno, y es tan... No, Dios dice no. Y si Dios dice no, es no. Y si Dios dice sí, es sí, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser bíblicos. Si yo voy a un lugar donde no respetan la palabra de Dios, no es una iglesia de Dios, ¿verdad? Bien, ¿por qué un recién convertido no? Porque se puede envanecer y caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio con los de afuera, que dicen sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio, que dice su vecindario, que hablan de él, es buena gente, bueno, es tan simpático y hospedador, él siempre está ayudando a los demás, bueno, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El diablo se trabaja en criticar y reírse de los cristianos, ¿verdad? Entonces, estos pastores elegidos por Dios son los que son responsables para enseñar las escrituras a la iglesia. Son los responsables para llevar la iglesia a los pies de Cristo, ¿verdad? Entonces, debemos ser bíblicos. Por eso tenemos que estudiar las escrituras. No cualquiera puede ser pastor, no cualquiera puede ser un maestro. ¿Por qué? Porque si la Biblia no le da la aprobación, no tiene la aprobación de Dios. Y si no tiene la aprobación de Dios, no es de Dios. Por más que lo queramos, por más que, bueno, tiene tantas cualidades,
pero si no tiene las cualidades de Dios, no puede ser pastor. Y lamentablemente hoy en día hay muchos que están sirviendo al Señor y no tienen las cualidades bíblicas. ¿Y qué pasa? ¿Quién sufre? Las ovejas. Las ovejas no crecen, las ovejas se estancan, las ovejas son lastimadas, las ovejas se esparcen. ¿Por qué? Porque no hay un pastor bíblico. No hay un pastor que siga las instrucciones de la palabra de Dios. Entonces, ahí es donde entra el fracaso. Esa iglesia empieza a fracasar. ¿Por qué? Porque no respetan las escrituras. Una iglesia para que pueda crecer, lo vimos en Antioquía, en Hechos capítulo 13, que hablaba de Antioquía. ¿Cómo crecían? Porque respetaban las escrituras, respetaban las enseñanzas de los apóstoles. Si nosotros no respetamos las enseñanzas de los apóstoles, no podemos crecer. Entonces, tenemos que mirar las escrituras. ¿Por qué precisamos de esta gente? ¿Para qué está esta gente? Bueno, miren lo que dice versículo 12. Versículo 12, capítulo 4 de Efesios, versículo 12. Miramos el 11, ¿verdad? El 11 lo miramos y ya lo vimos todos. Ahora entramos al 12. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué están estos maestros y para qué están estos pastores? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué está esta gente? Para perfeccionar a otros, para enseñarle a otros, para que el ministerio crezca y se expanda al reino de los cielos, que hablen de Jesucristo. Para eso Dios lo eligió, no para ser los reyes de los templos. O como muchas veces escuchamos, y bueno, yo voy a la iglesia del pastor fulano, y yo voy a la iglesia del pastor sultano, y la iglesia la iglesia de Cristo, ¿verdad? Somos todos un grupo de ovejas guiados por la palabra de Dios, enseñado por otro hombre, designado por Dios, pero la iglesia ¿de quién es? Es de Cristo, es del Señor Jesucristo. Y lo que enseñan las Escrituras están ¿para qué? Para perfeccionar a la iglesia, el cuerpo de Cristo, para sacar otros pastores, para ser ancianos. Hermanos, en la iglesia de MacArthur, muchos dicen, la iglesia de MacArthur, tiene su nombre en inglés, ¿verdad? Pero MacArthur simplemente es la cara visible que sale a la televisión y el que sale a la prensa, ¿verdad? Pero atrás de él hay 60, 70 pastores, que cuando va a tomar una decisión los consulta a esos pastores. No es que la iglesia de MacArthur, y él hace lo que se le antoja. Él tiene que ir y consultar a los pastores. ¿Tá? La iglesia de Sugel Michelet tenía de 35 a 40 pastores. También, él es la cara visible, ¿verdad?, de las cámaras. Pero atrás de él tiene hombres enseñados en la escritura para que lo ayuden a él. Él mismo ha dicho, bueno, yo cuando voy a predicar, bueno hermanos, ¿qué les parece si predicamos de tal tema? Y los otros pastores, sí hermano, sí, yo pienso que puede hacer aquello, este tema, a la iglesia le falta esto, a la iglesia le falta lo otro, espiritualmente, y ahí llegan un acuerdo. No es que uno solo toma la decisión. Las decisiones en la iglesia se toman todos juntos, como Pedro lo tomó con los apóstoles. Esas son las iglesias bíblicas. No es uno solo que toma decisiones, sino todos, los ancianos, aquellos que están capacitados en la palabra de Dios, la iglesia, los santos, todos juntos toman decisiones. ¿Por qué? Porque son todos iguales. No hay supremos dentro de las iglesias. Entonces los pastores están para enseñar al rebaño. ¿Con qué le enseñan? Con las escrituras. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios, ¿qué? Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿verdad? Vaya a la perfección, imita a su Señor. Eso es ser perfecto, imitar la perfección. Nunca vamos a llegar a la perfección, ¿verdad?, mientras estemos en este cuerpo. Pero vamos y nos esforzamos a llegar a ser mejores cristianos. Pero necesitamos de hombres fieles al Señor, que tengan las cualidades bíblicas para poder enseñarme las Escrituras. Y Juan capítulo 15, versículo 3, dice así: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Con qué manera, con qué cosa podemos limpiar la iglesia? Con la palabra de Dios. El Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles: ustedes ya están limpios, están santificados.
¿Por qué? Por la palabra que yo les he hablado. Entonces, ¿vos querés una iglesia limpia? ¿Querés, hermanos, una iglesia santificada? Bueno, prediquemos la palabra de Dios, enseñemos la palabra de Dios, y es la única manera de que la iglesia, el cuerpo de Cristo, esté limpia, esté aparte y santificada de este mundo lleno de pecado. Entonces queremos que la iglesia crezca, enseñemos las Escrituras, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Queremos una iglesia que esté edificada, que esté firme? ¿Queremos ser cristianos firmes? Bueno, tenemos que enseñar las Escrituras, no enseñar lo que nosotros queremos, sino agarrar las enseñanzas de los apóstoles, lo que ellos escribieron, ¿verdad? ¿Para qué? Para nosotros poder crecer, para poder llegar a la meta. Ellos llegaron, ellos ya están, ellos ya nos ganaron, ellos ya están allá esperándonos en el cielo. Nosotros estamos aquí en la tierra y tenemos que llegar. Pero ¿cómo vamos a llegar? Vamos a llegar si hacemos lo que ellos nos dejaron escrito, lo que Dios les dijo que escribiera. Si no, no podemos llegar. Entonces, solamente la Biblia es el camino, es la luz para que nosotros podamos transitar en ese camino estamos en un mundo oscuro, pero en un camino de luz. Donde sacamos del camino, ya ahí caemos en pecado. Hechos 20, 32, y vamos a terminar ahí. Hechos, capítulo 20, versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia, que tiene poder ¿para qué? Para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados, con todos los que obedecieron, con todos los que estudiaron las Escrituras, se esforzaron, aquellos que estuvieron aparte de este mundo, se esforzaron en la pureza, en la santidad. Cristo viene a buscar una iglesia bíblica, una iglesia santa. No una iglesia que esté encerrada en cuatro paredes y bueno, soy tipo los monjes budistas que no salen dentro del templo. Ahora últimamente sí, pero antiguamente ellos no salían dentro del templo porque no querían contaminarse. La iglesia sale afuera para predicar el Evangelio. Pero está tan fuerte, ha estudiado tanto la Escritura, está día y noche estudiando la enseñanza de Dios, que sale afuera y no contamina, no cae en pecado. ¿Por qué? Porque está fortalecida la palabra de Dios, como lo dice el versículo 32, ¿verdad? Que tiene poder para sobreedificaros y dar herencia con todos los santificados. Si llegaron los discípulos, podemos llegar nosotros. Pero nosotros tenemos que igual hacer lo mismo que hicieron ellos, seguir las instrucciones de nuestro maestro. Si no seguimos las instrucciones de nuestro maestro, vamos a fracasar. Vamos a orar. Padre Celestial, es una alegría, Señor, ver tu palabra y Señor, este es el espejo que me juzga a mí, es el espejo que me muestra, oh Dios, cuánto me falta, Padre, conocerte y esforzarme más. Señor, conocerte más a través del estudio de las Escrituras, de orar. Señor amado, sé y reconozco, oh Dios, que me falta tanto. Señor, por eso tengo que pedir perdón. Perdón, Señor amado, porque tengo que conocerte más. Perdón, Padre, porque tengo que hablar más de ti. Que mi boca solo salga tu palabra. Padre, sazonadas con sal. Palabras que, oh Dios, sean de bendición. Esas palabras que tú las escribiste aquí en este libro bendito. Gracias por la Biblia, Padre. Gracias porque por ella te conocemos. Gracias porque por ella, Señor amado, podemos andar en el camino de la luz. Señor, quebrántame y humíllame, Señor amado. Y crea en mí un corazón humilde, un corazón recto, un corazón que te ame. Un corazón que quiera, oh Dios, servirte, pero servirte de verdad. Señor, ayúdame y dame la fuerza. Y ayuda a mis hermanos para juntos, Señor amado, salir adelante y poder ser esa iglesia bíblica que tú deseas que seamos, Señor. Gracias, te adoramos y te bendecimos y dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos, escucharnos y por favor sigan orando por este ministerio y poder seguir predicando la Escritura para la gloria de Dios. Ese es el lema de nosotros, para dar estudios bíblicos. ¿Para qué? Para poder crecer, para poder madurar, para la gloria de Cristo. Bendiciones, hermanos, buena semana. Que pasen bien.